Es mi esclavo, editor. Vale. Voy a ver si empiezo ya, porque antes he practicado la charla de la mañana y he tardado como 5 veces más de lo que puedo tardar, así que voy a empezar una vez. Muchas gracias por venir. Ya sé que esta hora es un poco así como de siesta y tal. O sea, yo estaría echando la siesta ahora mismo, me habría ido de cañas o algo, porque ahora no tengo el cerebro como para escuchar algo, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a Luis por elegir mi charla para que poder darla en la casa. Muchas gracias al proyector por irse. Vale, voy a ver si... Vale. Y esto es, tu código es una mierda. Un par de disclaimers, un par de avisos antes de empezar. Uno de salud, si me pongo a sangrar por una nariz mogollón, no os preocupéis. El viernes pasado se me rompió un vaso sanguíneo por aquí arriba y me ha pasado un par de veces durante el fin de semana. Yo creo que está relacionado con haber ido a un curso de Guille y de Luis sobre programación funcional que me petó el cerebro. Entonces, si pasa, no os preocupéis, no es nada. Es aparatoso, pero no voy a morir. Y el otro es que, a pesar de que se llama tu código, o sea, que parece la palabra código en el título, es una charla muy poco técnica. Está relacionada con, obviamente, con el mundo del desarrollo del software, pero no vamos a ver nada de código y no voy a entrar en detalles técnicos, ¿vale? ¿Quién soy yo? Yo soy Xavi Saez de Ocariz, mi Twitter es Ciraco, es la última parte de mi apellido al revés, súper original, y soy desarrollador en Init Services. ¿No sabías tú? Pues sí. Y además, si le doy la vuelta a todo, es Ciraco de Ceas, que suena a un filósofo, en plan, sin más. Soy desarrollador en Init Services, que Init Services es una parte de un grupo más grande, del grupo Init, que tiene, por poneros un poco en contexto, tiene como 4 patas. No he venido a venderos nada, he venido a contaros mis opiniones y tal, pero no he venido a venderos nada, ¿vale? Tiene 4 patas, una orientada al mundo al acompañamiento de nuevas empresas, se llama Initland. Una orientada al ámbito marino, y tenemos el producto más mediático que tenemos en ese ámbito, es un vino que se envejece bajo el agua en la bahía de Plencha. Es muy curioso el proyecto. Luego está Init Services, que es donde trabajo yo, y luego hay un área de salud que se llama Init Health, que tiene un producto de salud que vendemos a nuestros clientes. Son empresas con grandes colectivos, ¿vale? Que, como pueden ser, normalmente trabajamos con aseguradoras, y entonces son los asegurados, ofrecen este producto como algo más allá en su póliza, o incluso empresas con un montón de trabajadores, como es el caso de Inditex, por ejemplo, y es una plataforma de salud donde la gente hace seguimiento de su salud y su actividad deportiva, ¿vale? Yo trabajo en Init Services, en la parte que da servicio a este área de salud, así que trabajo en el ámbito de la salud haciendo un producto tecnológico. Vale, ¿por qué esta charla? El origen de esta charla también viene de los Programanía. Es una charla, esta charla está dedicada a vosotros, chicos. Hacen un evento muy chulo desde hace 3 o 4 años, yo creo. Ellos son de Donosti, bajan a Valladolid, se juntan con la comunidad de Valladolid y entonces hacen el Programanía from the Trenches, ¿vale? Cuyo principio, cuyo ámbito es hablar de lo que han aprendido en el último año, pero haciendo cosas, no en plan, he leído este libro y me ha parecido que es muy guay, sino haciendo cosas. Entonces este año me invitaron, me dijeron, oye, ¿por qué no te bajas a Valladolid y tal? Y dije, vale, y cuando estaba pensando qué era lo que había aprendido yo, el último año, o más que el último año, los últimos tiempos, me di cuenta de un cambio de mentalidad que había tenido. Yo cuando llevo muy poco tiempo en el mundo profesional, salí de la uni hace 5 años, más o menos, y me di cuenta de que del principio de mi carrera profesional, de hace 3 o 4 años, ahora mi mentalidad acerca de... O sea, cuando alguien me preguntaba ¿qué es lo que menos te gusta de ser desarrollador? Porque a mí me gusta mucho ser desarrollador, pero ¿qué es lo que menos te gusta? Y decía, es que no es una profesión muy social. Y luego, pensando para esta charla, dije, pero qué carajos, ahora pienso algo totalmente opuesto. ¿Qué ha pasado en ese tiempo para que yo cambie de mentalidad, ¿no? Para que vea que precisamente... O sea, creo que el desarrollo de software es una profesión o una actividad totalmente relacionada con la comunicación. La comunicación es vertebral en nuestra práctica. Entonces, por daros un poco de contexto, yo en mis 5 años empecé en Karmacracy, era un proyecto que llevábamos desde Init Services, y quiero pasar por los 4 equipos que he pasado, porque son 4 equipos un poco diferentes, ¿vale? Y eso me ha ayudado a mí a tener este cambio de mentalidad.
Empecé en Karmacracy, no sé si sonará, yo a un montón de gente le conocí en esa época, y yo siempre digo que fue un poco como mi máster porque como éramos un equipo muy pequeño, al principio estábamos Jordi y yo, pero luego estaba yo solo de técnico, estábamos con Alex, que hacía labores un poco más de producto y diseño, y con Teresa, que hacía comunicación, pero como principalmente en la parte técnica estaba yo solo, aprendí un montón. Al final tienes que hacer un poco de todo. Y éramos un equipo muy compacto que éramos horizontal o vertical, o como quieras dibujarlo, hacíamos de todo, vamos, o sea, mandábamos tazas, hacíamos otros paquetes y demás, ¿no? Entonces, al final la comunicación que teníamos ahí era brutal, pero sí pasaba una cosa que me he dado cuenta después, cuando ya estaba en otros equipos, que al ser yo el único desarrollador, por un lado pensaba esto, que mi práctica era muy poco social, y por otro, la sensación de soledad que tenía, ¿no? O sea, no es algo superpante, pero tenía una sensación de soledad al final, joder, ¿con qué voy a hacer pairing yo? O sea, no, la concepción de pairing en mi cabeza no entraba. ¿Quién me va a aceptar una pull request? Si no hay nadie, si solo, o sea, no me la voy a hacer a mí mismo. Es un poco así. Vale, eso fue al principio. Luego estuve durante un año en Inidapps, que fue a finales de 2014, salí de Karmacracy. Entré en ItLabs, fue un equipo que hicimos, éramos 3 desarrolladores, Jordi, Eder y yo, y lo montamos un poco con la idea de desarrollar nuevos negocios en el ámbito digital, un poco el ámbito de la innovación dentro de Init Services, pero como siempre que planificas algo, llega a la realidad y lo cambia. A los 6 meses, yo creo que tuvimos que cambiar esa estructura y acabé en el equipo que llamo Producto de Init Health, ¿vale? Antes había un equipo mucho más grande, que Aitor estuvo trabajando en él hace un par de años, así. Era un equipo, en el momento en el que entré yo éramos 14 personas, 15, y entonces decidimos reestructurarlo. Reestructuramos, como os he dicho, tenemos un producto orientado a la salud, lo estructuramos con un equipo de desarrollo que trabajaba mano a mano con este área de salud de la que hablaba, que definía y desarrollaba el producto, ¿vale? Ahí era donde estaba yo, y luego había otros equipos que cogían ese producto y lo adaptaban a los diferentes clientes. Nosotros, por ponernos un poco en contexto así más techy, nuestro producto está construido sobre Grails, ¿vale? O sea, Groovy Grails. Siempre digo, ojo, estamos en el edificio, creo, las únicas empresas de Grails, estamos TicketBiz y nosotros, así que buscar gente es complicado. Que estamos contratando, por cierto. Y eso, y éramos un equipo de producto pequeñito de 3 personas y 2 equipos de adaptación. Este tenía como particularidad, nosotros trabajamos con gente en Argentina. Tenemos un equipo allí y durante mucho tiempo teníamos la mentalidad de que todos los equipos tenían que ser mixtos. Tenía que haber gente de Argentina y gente de Bilbao. Y entonces nosotros teníamos Ezequiel, un chico de Argentina, y estábamos Sandra y yo aquí. Y ahora, desde hace como 3 meses, o sea, hemos estado un año así con esa formación, entramos en una dinámica muy chula y tal, y desde hace 3 meses trabajo otra vez vino la realidad y nos cambió la planificación de cómo podíamos afrontar las cosas, y como nos han llegado unos proyectos muy grandes, hemos reestructurado los equipos. Hemos bajado un poco la inversión en el producto y hemos hecho 2 equipos orientados a la salud, y nosotros desde mi equipo seguimos dando un poco de producto, pero también hacemos adaptaciones, ¿vale? Y este sí que es totalmente localizado en Bilbao, para que tengáis el contexto de por dónde he pasado. No sé qué he hecho aquí está. Vale, haciendo también una reflexión sobre en qué invierto mi tiempo, en qué podría ser un día mío, ya sé que falta un 10%, considero que hay un 10% que probablemente tenga encefalograma plano y entonces no podía ponerlo en ningún sitio. Pues hay un 10% que estaré hablando con cliente, o estaré hablando con nuestro product owner, que estaré hablando con las necesidades, comprendiendo las necesidades y que me estén transmitiendo, o yo estoy transmitiendo dudas que tengo, ¿no? Hay otro 10% que estoy con mi equipo reflexionando. Estos números son orientativos, o sea, es un poco más para justificar la charla también. Un 10% debatiendo con mi equipo sobre cuál es la mejor solución, qué podemos hacer, cómo esto está bien, cómo esto está mal. Y luego hay un 60% de mi tiempo, hay otro 10% que podría ser formación, aprender nuevas cosas, leer artículos, etc. Y un 70%, que es un poco más el core, en el que me lo paso escribiéndome a mí mismo y a mi equipo sobre lo que quiero que haga una máquina en un lenguaje que la máquina entiende y muchas veces yo no, ¿vale? Y esto es lo que llamamos codificar. O sea, o desarrollar. Es un poco rebuscado, ya lo sé, pero en el fondo es lo que hacemos. En el fondo no hay tanta diferencia. Hay una diferencia en los símbolos que utilizamos, en las señas, pero no hay tanta diferencia entre escribir código y escribir un documento. En el fondo, estamos escribiendo una cosa, estamos escribiendo un pedazo de información que otra persona va a recoger en algún momento, va a tener que entenderlo, va a tener que cambiarlo probablemente, esperamos de una manera que luego siga funcionando o le añada una funcionalidad nueva, pero los procesos mentales por los que pasamos, esa tener que ponerte en lugar del otro, tener que revisar que eso que he escrito tiene sentido y no es simplemente lo que ha salido de mi cabeza, es muy similar, los procesos son muy similares, ¿vale?
Y luego muchas veces fracaso y pasa lo que digo al final, ¿no? Que muchas veces no lo entiendo ni yo ni nadie de mi equipo. Un paréntesis, con esto me acordé de este momento de Mariano Rajoy. No sé si os acordáis vosotros, esto era Mariano Rajoy siendo entrevistado por Pedro J. Ramírez, cuando la vida de Pedro J. Ramírez era feliz, todavía era director del Mundo, estaba con Ágata y tal. Estaban haciéndole una entrevista y había gente del público haciendo preguntas. Y una chica le hizo una pregunta, Mariano estaba apuntando ahí su respuesta en un papel y cuando fue a responder pidió perdón porque no entendía su propia letra. ¿No? Entonces, en mi cabeza yo creo que esto me ha salido, así funciona mi cabeza, es otro aviso. A partir de ahora yo creo que cada vez que escriba un pedazo de código no lo entienda va a ser hacer un Mariano Rajoy. Vale, entonces un poco de teoría así sobre la comunicación, ¿vale? ¿Qué es la comunicación? Como no quería buscar más fotos, he utilizado a Mariano una vez más. Entonces, este dibujo seguro que lo habéis visto muchas veces. O sea, los que hayáis hecho primaria, primero de GB y estas cosas, este era el clásico dibujo que te venía cuando explicaban la comunicación, ¿vale? La definición según la RAE de comunicación de comunicar, vamos, es transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor. Y esta parte del código común es muy importante. Luego volveremos sobre ello, pero es clave. Hay un emisor, que soy yo, hay un mensaje, que es verde, Mariano Verde, y hay un receptor, que es Mariano Rajoy, que es, pues no sabéis quién es, ¿verdad? Luego también hay un medio, etc. Pero bueno, lo básico de la comunicación es esto. Se identifican, hay varios modelos de los pasos de la comunicación, ¿vale? Pero básicamente todo empieza en la intención de comunicar algo. Yo quiero decirle a Mariano, por ejemplo, que quiero que un botón sea verde, y le digo verde, Mariano, verde, ¿vale? Tengo que codificarlo, entonces lo codifico en castellano, lo codifico lo codifico en palabras, mis cuerdas vocales, el aire y todas las movidas. Lo transmito, lo saco de mí a un medio, pasa por el medio, y entonces está Mariano al otro lado y Mariano lo recibe. Mariano lo decodifica porque, como sabe castellano, es capaz de tirar dos orejas, lo entiende, y luego viene la parte guay, que es cuando lo interpreta. Está siendo fácil lo de dibujar. Esta es la ley de Wio, que dice que es muy sencillo, ¿no? La comunicación es muy sencillo. Wio es un profesor, se llama Osmo Wio, es un profesor de humanidades finlandés, que tiene este enunciado que dice que la comunicación normalmente falla excepto por accidente, ¿vale? Y que detrás de la chorrada, que es un poco reminiscente de la ley de Murphy, ¿no? Detrás de la chorrada hay un pequeño mensaje filosófico de actitud que viene a decir algo así como, o sea, lo raro es que funcione la comunicación. O sea, todos hemos sufrido comunicaciones que no funcionan, expectativas que no se cumplen porque no nos hemos entendido, no sé, estar hablando con alguien y que no te entienda porque no tiene la información que necesita. Eso pasa. O sea, eso pasa. Y la manera de enfrentarse a eso es sabiendo que eso pasa. O sea, es decir, no hay una manera de destruir los fallos en la comunicación. Pasa. Hay un montón de puntos en este proceso en los que puede fallar. O sea, la intención de comunicar algo, bueno, pues tengo la intención, vale, vamos a decir que bien. Lo codifico. ¿Cuántas veces estáis pensando una cosa y lo que sale por vuestra boca es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, que dices, ¿pero qué cojones estoy diciendo? O sea, ¿cuántas veces pasa eso? La transmisión, ¿cuántas veces lo haces en un ambiente que hay un montón de ruido, que lo haces por canales que no ayudan precisamente a que se comunique mejor? El receptor tiene que estar escuchándote. ¿Cuántas veces estás tú pensando otra cosa y te está hablando alguien y vuelves y dices, ah, qué bien, ¿qué estábamos hablando? Bueno, esa cara, ¿no? Decodificación, te tiene que entender bien, tiene que entender tu idioma. Interpretación, tenemos que tener el mismo contexto, que esto es una cosa muy importante. O sea, ¿qué está pasando? Yo pienso ayer estábamos tomando unas cañas con, bueno, los que vinimos ayer un poco antes, estábamos con Chris Match, el keynoter. O sea, yo estaba hablando en inglés, yo tenía intención de comunicar, estaba hablando en inglés, o sea, estaba codificando en un mensaje, en una codificación que, bueno, allá, estaba transmitiéndolo en un bar ahí de potes, bla, 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 se lo estaba contando a Chris Match, que tiene un contexto totalmente diferente a mí. Digo, es un milagro que nos entendiéramos. Súper curioso, ¿vale? Y luego el tema de la transferencia de contextos. Yo le puedo estar diciendo a Mariano, verde, o sea, verde, Mariano, verde, y puedo estar refiriéndome a un botón. Yo en mi cabeza tengo la intención de decirle,
quiero que el botón sea verde, pero Mariano no tiene ese contexto. Mariano piensa que estoy evaluándolo, porque verde puede ser que está verde. Mariano, verde, puedo estar hablando bueno, en este caso no tiene mucho sentido que si es el presidente del gobierno le hable sobre el botón, ¿no? Pero podría estar hablando sobre su gobierno, verde, Mariano, verde. Entonces Mariano dice, ¡ay, pobre de mí! Fail. Entonces, es muy importante en la comunicación, y sobre todo en la parte esa del filtrado, que seamos capaces de transmitir un contexto de lo que estamos diciendo, ¿vale? Hay contextos que son obvios, como el contexto sobre el dominio del que estamos hablando, un contexto de conocimiento, un contexto... O sea, yo he vivido en muchas ocasiones situaciones en las que dos personas están hablando, alguien le pide una cosa a la otra persona y las dos personas acaban rayándose por asunciones que hacen sobre lo que la otra persona tiene que saber, ¿no? O sea, estoy hablando con Imanol, por ejemplo, te estoy contando que necesito que hagas un informe, bla, 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 y entonces... Tú lo vas a hacer, lo haces mal, me rayo porque tú no tenías información, o sea, tú no sabías hacerlo, yo supongo que tú tenías que saberlo, y entonces tú te rayas porque tú suponías que tenías que saber. Pero por Dios, si es mucho más fácil asumir que el contexto, o sea, que tenemos que poner énfasis en esa transmisión de contexto, ¿vale? Y luego hay otro contexto que también creo que es muy importante y es en el que sí que pencamos muchos porque nos enseñan muy mal, tampoco voy a echar las culpas fuera, ¿no? Pero bueno, no nos educan mucho para eso, que es la transferencia del contexto emocional, que no es lo mismo que yo estoy triste cuando expreso o cuando recibo un mensaje, o que estoy angustiado, que estoy frustrado. El contexto emocional influye poderosamente en cómo comunico algo, en cómo emito un mensaje y en cómo lo interpreto. Y ahí, somos bastante malos en esto. ¿Vale? Voy a pasar con esto un poco rápido. Me gusta mucho hay un montón de modelos acerca de la comunicación. Me gusta mucho el modelo este de Apelo sobre capacidades que tiene una persona cuando se comunica, ¿vale? Esto es un poco como un juego de rol. Unos somos mejores en unas cosas, otros somos mejores en otras. O sea, probablemente yo soy pésimo en influenciar, pero en conectar tengo un montón de gente con la que conecto, ¿vale? Sin más, como me voy a alargar más de la cuenta, voy a pasar un poco por encima de esto. Y hay una idea muy potente que me gusta mucho, que es la idea de diálogo de la que habla Isaac Williams en un libro que se llama Dialogue, The Art of Thinking Together. Es un libro un poco místico, hay en algunos puntos que digo, ¿qué dices, Isaac? Pero tiene una idea muy potente y define el diálogo como una herramienta con la que puedo acceder a un conocimiento al que no puedo acceder solo, ¿vale? O sea, la realidad es la que es y nosotros hacemos interpretaciones sobre ello, hacemos una construcción subjetiva de esa realidad. Y la única manera de acercarnos un poco más a ciertas partes de la realidad es manteniendo un diálogo. El libro luego habla mucho sobre técnicas de diálogo y tal, lo que pasa es que se vuelve un poco, ya os digo, se vuelve un poco místico y a mí no me acaba de casar del todo. ¿Cuánto tiempo voy? Vale. ¿Por qué es importante la comunicación en el desarrollo de software, ¿vale? Por un lado, con este nosotros me refiero a la gente que puede estar infectada de código, ¿no? Los que desarrollamos estamos mucho más cerca de todo esto. Tenemos dos vertientes. Por un lado, eso que comentaba antes, en el fondo escribir código es un mensaje que hacemos hacia gente del futuro. La otra vez que di esta charla decía que el código era una especie de ouija con los desarrolladores que ya no están, ¿no? O sea, tú coges aquello y el código te habla de cosas que pasaron y tal, y a veces lo cuenta bien y a veces pues no lo cuenta tan bien, ¿vale? Y luego hay otra parte que no tiene que ver tanto con el código, que tiene que ver con que los desarrolladores somos personas, sorpresa, que es el tema de la asertividad, el tema que da título a esta charla, este código es una mierda, ¿no? Mientras que en otros ámbitos, ¿no? Los otros, esos que no están tan cerca del código, cuando nos relacionamos con ellos, igual la asertividad no encontramos tantos conflictos en la parte de has hecho esto mal, etc. Yo creo, o yo lo que me he encontrado en mi experiencia es, o a mí también lo que me cuesta mucho, es ayudar de forma constructiva a solucionar un problema, o sea, a decir algo que no es bonito, ¿no? O sea, tu código es una mierda, pero dicho bonito. Entonces, a donde quiero llegar es que en nuestra práctica y relacionándonos con gente que desarrolla software, la comunicación está muy presente, ¿vale? Y luego, de cara afuera, lo que podría ser todo lo que nos rodea, gente en una capa mucho más funcional, gente en una capa más organizativa, administrativa, etc., es obvio que nos relacionamos y que necesitamos comunicarnos con ellos, explicarles, por un lado, cosas que solo nosotros podemos saber, quiero decir,
somos los responsables de transmitir qué decisiones tomamos a nivel de código a gente que no está en el código, por ejemplo. Somos, bueno, desde la organización tenemos que hablar de temas como tan extraños como el sueldo o las expectativas de carrera que tenemos, ya no os digo las necesidades de un cliente, etc., ¿vale? Entonces, todas estas son partes de comunicación que tienen que ver con nuestro desarrollo. Yendo un poco estoy cogiendo cachitos así, ¿vale? Yendo un poco a la teoría de sistemas, hay una ley que nunca me acuerdo del nombre del tío, me la he intentado memorizar antes, pero soy entre los nervios y que soy horrendo para los nombres, no me acuerdo nunca, que hizo algo así como que para optimizar un sistema... No, ¿cómo es? No puedes optimizar los subsistemas para optimizar el sistema completo, ¿no? Lo estoy diciendo mal. Bueno, el caso es, para poder optimizar un sistema entero, es decir, una organización compuesta por equipos, que son los pequeños subsistemas, o un equipo compuesto por personas, que son esos pequeños subsistemas, ese sistema más grande, lo que tienes, o sea, no puedes optimizar los subsistemas porque no vas a conseguir el óptimo del sistema completo, ¿vale? Entonces, para conseguir esa optimización genérica, tiene que haber comunicación entre los subsistemas. No puedes tener sistemas aislados, no puedes tener, por ejemplo, un equipo de comerciales cuyo objetivo es vender a cholón y entonces lo óptimo es vender a fuego, y luego un equipo de desarrolladores que lo óptimo es que la aplicación sea super performance a tope, porque va a llegar un punto en el que no, o venden mucho y esto no traga, o esto no están haciendo o desarrollamos algo que no se puede mantener por lo que se está vendiendo. Se necesita comunicación y tener un óptimo del sistema que sea lo que funcione, ¿vale? Y luego, esta idea también es de Apelo, Jürgen, es que no sé cómo se dice su apellido, su nombre, Jürgen creo que es que el desarrollo del software y los equipos de desarrollo de software son un sistema complejo adaptativo, ¿vale? Es un sistema compuesto por partes más pequeñas que se adaptan y aprenden. Y cuando aprenden, cambian, y entonces cambia el ecosistema y tienes que aprender, y tienes que cambiar, y tienes que aprender, y tienes que cambiar. Esto os sonará un poco también, el agilismo también tiene cosas que decir acerca de esto, ¿no? ¿Cómo voy a planificar a bajo detalle, a largo tiempo, un sistema de estas características? ¿Vale? Y la única manera de comprender, además, un sistema de estas características, porque es a través de las perspectivas de muchas partes. Toda visión que tengo de un modelo complejo va a ser una simplificación del mismo, me va a dejar detalles por todas partes. Entonces, una manera de conseguir alcanzar una verdad más profunda, o una comprensión mayor de ese sistema, es hablando con otras personas, es desarrollando nuestra capacidad de comunicación, aunando perspectivas y llegando a ese conocimiento más profundo del que hablábamos antes del diálogo. Conseguimos una visión más global de la jugada, ¿vale? Vale, ahora ya dejo un poco más la parte teórica. Bueno, un poco más, me meto en la parte mística. Al final, la comunicación, como decía, las partes claves somos las personas. Entonces, yo estoy convencido de que la forma de mejorar en la comunicación pasa por un proceso de introspección, ¿vale? No lo he enlazado aquí. Cuando subamos las diapositivas, os voy a poner aquí un link. Hay un vídeo muy chulo que lo compartió Bob Marshall hace poco. Era una animación en la que hablaba decía, cuando compramos una máquina siempre nos viene con manuales de instrucciones, ¿vale? Y entonces sabemos que si pincho este botón, si le doy aquí, las tostadas se queman, si le doy aquí, salen, etc. Pero cuando conocemos a una persona no nos viene con un manual de instrucciones. La única manera que tenemos nosotros de proporcionar un manual de instrucciones a alguien que nos conoce es contándoles cómo funcionamos, que nos gusta, que no nos gusta, que me raya, no me hables cuando estoy triste, que te voy a contestar a una bordería, etc. El problema que tenemos muchas veces es que ese manual de instrucciones lo ofrecemos de la peor manera. No nos han educado tampoco a sentarnos un día que estamos tranquilos y decir, jo, cariño, voy a contarte que a veces me rayo mogollón con tal. No, es cuando estás discutiendo y dices, pues tú haces bla, 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 y no es el mejor momento para... Bueno, esta es la conclusión del vídeo, no sé por qué me he ido por esta rama. Entonces, la manera de mejorar en la comunicación pasa por la introspección. Esto es para cumplir un tópico de charla de casa, hay que hablar de los sesgos cognitivos, ¿vale? Los sesgos cognitivos, al final, son un mecanismo de nuestro cerebro. Al final nosotros como os decía antes, cuando intentamos entender la realidad, nos construimos una realidad subjetiva que tenemos nosotros en la cabeza, ¿vale? Y nuestro cerebro tiene mecanismos que nos han hecho llegar hasta aquí, como especie, hemos sobrevivido bien, pero que muchas veces nos hacen...
interpretar la realidad de una manera irracional, ¿vale? Esos son los sesgos cognitivos, es decir, nuestro cerebro peta a veces. Esa es la conclusión. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Cuando el cerebro peta un poco y tenemos cosas raras, como cuando... a mí me ha pasado, por ejemplo, se llama sesgo de... no me acuerdo. Cuando estaba haciendo la charla de comunicación, y veía cualquier evento que veía por ahí, todo eran charlas sobre comunicación, y digo, ¿qué pasa? Todo el mundo se ha puesto loco con la comunicación, y eso es nuestro cerebro, que se llama sesgo de similitud. No me acuerdo. Vale, y luego hay otro concepto que también es muy importante acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Este es de Daniel Goleman, el tío que escribió inteligencia emocional, que es el secuestro de la amígdala, que es básicamente es cuando nos rayamos mucho, ¿vale? Hay una parte de nuestro cerebro que viene hay una parte de nuestro cerebro que hay veces que toma el control total de nuestro cerebro y nos hace hacer cosas que no son del todo constructivas. Yo recuerdo, estaba haciendo esta charla, recuerdo un día que estábamos en una reunión, hacía mucho tiempo que no nos juntábamos gente de comercial y gente de desarrollo. Y había habido un problema porque no éramos capaces de mantener algo que se había hecho hace eones de tiempo y no entendía nadie cómo estaba hecho aquello, ¿no? Entonces nosotros estábamos hablando mucho, no, tendríamos que hacer mejor código para que se entienda mejor, tal y cual, y vino uno de comercial y dijo que no, que lo que había que hacer era documentación por todas partes, documentación, aquí lo que pasa es que no hacemos documentación, no somos una empresa seria. Y ahí tuve un secuestro de amígdala, se me hinchó la vena así, se me hinchó la amígdala, y le dijo que, no me acuerdo que le grité que si quería documentación que se la escribiese él y que la utilizara para lo que quisiera, pero que no tal, ¿no? Entonces no es constructivo, o sea, nuestro cerebro a veces nos hace hacer cosas que no construyen y que no aportan a lo que queremos. En el fondo, si yo estaba junto con esa gente, estábamos trabajando juntos, es porque somos un equipo que tenemos un objetivo común y que tenemos que utilizar las herramientas, como una herramienta como es la comunicación, para llegar a ese objetivo más rápido. Hay a veces, lo que quiero decir con esta parte, con la parte de conocerte a ti mismo, es que hay veces que nuestro cerebro y que nosotros mismos nos saboteamos ese proceso de comunicación y esa construcción, ¿vale? Hay otro más que he puesto que le llamo la culpa de todo, la tiene Yoko Ono, que es cuando buscamos un enemigo común externo. Esto lo he visto también muchas veces. En la oficina además es muy fácil. Buscar que la culpa la tiene de comercial, la culpa la tiene mi jefe que no me escucha. Además, luego hay un problema y es que hay otro sesgo, que es el sesgo de afirmación, creo, que nos hace buscar fuentes que nos den la razón. Entonces tú te juntas con tus amigos, que también están rayados con tu jefe, y estás diciendo, el cabrón es el jefe, tal cual. Eso no construye absolutamente nada. O sea, los sesgos, la amígdala, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Todo esto tiene que... Es inevitable que nos pase, pero si lo tenemos en la cabeza, sabemos que nos pasa, nos pueden saltar pequeñas alarmas y podemos buscar vías de escape para construir hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Y que es lo básico, podemos comunicarnos. Podemos ir donde alguien que no opine igual que nosotros y decirle, oye, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y entonces hablar sobre eso. Incluso puedes ir a donde Yoko Ono, oh sorpresa, y hablar sobre tus conflictos con ella, ¿vale? Entonces la conclusión aquí dices, vale, y solo si yo tengo que hacer cosas, o sea, estoy en mi empresa, ahí está el típico idiota el que tal, y voy a hacer yo un acto de aquí de superior a mí, voy a salir de mí, voy a elevarme y voy a poder hablar y tal. Pues las malas noticias es que tú lo único que puedes hacer es lo que puedes hacer tú. Entonces, esto es lo de siempre, tú puedes hacer esto, puedes contar estas movidas, puedes lidiar con el ejemplo, pero no puedes hacer más. Entonces, habrá gente que querrá cambiar, que dirá, hostia, qué bien, esto de comunicarse es interesante, pero habrá gente que no. Entonces, sí, la conclusión es, eres tú el que tiene que hacer cosas. Y ahora entramos en la parte un poco más relacionada con cosas un poco más prácticas, ¿vale? Y ya digo, son cosas prácticas que he ido utilizando yo o que me han servido a mí para comunicarme mejor, ¿vale? Con todo este tema, con el tema de la subjetividad, el tema del contexto emocional, el tema de hablar con otros, lo había oído muchas veces de oídas, pero nunca me he parado a leer sobre ello, ¿vale? Y encontré la comunicación no violenta. Y la comunicación no violenta tiene una especie de plantilla para comunicarse, un poco como son las user stories, ¿no? Que tienen un field de blanks ahí, field de gaps, para meter cosas. Y plantea una plantilla de comunicación que empieza desde el qué observo. O sea, esto es cuando yo voy a pedirle algo a alguien, ¿vale? Entonces, yo construyo, o sea, digo, como observo que pasa esto, como observo que, pero tiene que ser algo objetivo, entonces esto es complicado. Como yo observo que nos ha costado mucho refactorizar este código, por ejemplo, ¿vale? Yo siento frustración, o siento
siento frustración, por ejemplo, ¿sí? Necesito que el código esté mejor hecho, que el código sea más mantenible, que nos cueste menos o que no nos cueste tanto dinero hacer esto, y entonces pido a una persona, por ejemplo, que es la que ha hecho ese código, que tenga más cuidado la próxima vez o que refactorice esto, lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? Yo siempre que veo estas movidas, estas plantillas para comunicarse, digo, joder, si todos habláramos así sería una rayada. O sea, todo el rato, hola, observo que tal, siento que pido, sería muy extraño. Pero sí que lo importante yo creo que es la reflexión que surge de todo esto. Si cuando voy a pedir algo a alguien, es en este punto, cuando ya he pasado por todo esto, ¿vale? O sea, he hecho el ejercicio de ponerlo, o sea, buscar algo fuera de mí, algo que no sea fuera de mi ralladura subjetiva, que es el que observo al objetivo que esté pasando. He aceptado cómo me siento. O sea, he puesto un poco de mitigación en esa... Si estoy rayado, si estoy con lo de la amígdala loca, ahí, por lo menos soy consciente, digo, estoy todo rayado. Tengo la amígdala, pues, digo, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que necesito? Busco una necesidad en mí. Y por último, hago una petición y es ya cuando voy y me pongo con otra persona. Porque además solemos ser también muy malos en estas cosas y vamos a cholón. O sea, tu código es una mierda. ¿Por qué no haces este patrón de tal cual? O sea, y el tío que está ahí como... ¿no? Entonces, me gusta eso, la reflexión que surge de... O sea, el punto en el que acabas después de hacer toda esta reflexión. Esta diapositiva la he puesto porque sabía que si no Luis seguro que seguro que me la hacía, ¿no? Es caro comunicarse. No lo he dicho antes, comunicarse en el fondo, o sea, si somos estrictos es solo cuando funciona la comunicación, ¿no? O sea, cuando yo transmito, entiendo, tal y cual. Pero está utilizándolo todo el rato como todos los intentos que hacemos constantemente, ¿vale? Entonces, ¿es caro comunicarse bien? Sí. Quiero decir, la transmisión de contexto, el dedicarle un tiempo a ver si lo que estoy transmitiendo lo estoy transmitiendo como yo quiero, como esa persona lo va a hacer. Las reuniones son caras porque es tiempo de gente, pero la pregunta que me hago también es, y que es difícil de medir, es ¿cómo de caro es el fallo de la comunicación? ¿Cómo de caro es que yo implemente una cosa que no hay que implementar? ¿Cómo de caro es la bajada de motivación en mi equipo porque soy un nazi del código? O sea, ¿cómo de caro es eso, no? Me gusta hay en la segunda edición de Stream Programming de Ken Beck hay un momento que compara o confronta el TDD con la documentación, ¿vale? Me gusta la comparación que hace porque en vez de hablar de que de todo el tema de que la documentación es un coñazo y tal, sí lo menciona, pero dice que el problema de la documentación es que el retorno de inversión, o sea, el retorno satisfactorio de la documentación es normalmente para una persona que no es la que lo está escribiendo y muy distante en el tiempo, mientras que el TDD te da un nivel de documentación y además te da otra cosa, te da un nivel de seguridad sobre tu código. Y además es inmediato, está la oxitocina y ¡oh, viva! Estamos haciendo cosas guay, estamos completando, ¿vale? Entonces, hilándolo un poco, digo también, coño, es que lo que mola o sea, el TDD es algo más barato que la documentación, tampoco voy a hacer aquí números exactos, ¿no? Pero es un poco más barato la documentación porque donde la documentación solo me da información sobre el contexto, el TDD me da más cosas, me da esa seguridad, me da esa satisfacción, ¿vale? Por eso, comparativamente, es más cara la documentación. Entonces, ¿cuál es mi aproximación al tema de si la comunicación es cara? Que podemos hacer cosas para comunicar que también nos aporten otras cosas. O sea, es decir, podemos visualizar, podemos sacar de nosotros, o sea, una buena práctica de esto es visualizar, sacar fuera, dibujar. El taller que ha hecho Vicens Luis, me has contagiado. Pues Vicens, esta mañana de Event Storming. Es sacar fuera y tener claro un contexto sobre el que estamos hablando y tener... O sea, es muy difícil. Todos hemos intentado, seguro que todos habéis intentado muchas veces, explicar algo de código sin código delante. Que empezáis, porque yo tengo aquí una función, que la muevo, que tal, cual. Entonces tienes un montón de cosas en el aire que es imposible de explicar. Es mucho más fácil explicar código con código delante. Pasa lo mismo con el resto de cosas. Es mucho más fácil hablar sobre arquitectura hexagonal haciendo un dibujo de una arquitectura hexagonal y razonando sobre ello, ¿vale? Entonces, ¿y a dónde voy con lo de la economía? El taller de Event Storming de Vicens nos sirve, por un lado, para comunicarnos, por un lado, para llegar a un consenso. Nosotros también utilizamos mucho, ahora que lo recuerdo en la empresa, solemos hacer Inception Decks. Esa yo dice que sí, que hace poco hicieron uno con un cliente nuevo. Y nos ayuda mucho precisamente por eso, no solo para abarcar un montón de temas que igual no salen, sino
externalizas lo que tienes en la cabeza y sabéis que todo el mundo está hablando de lo mismo, ¿vale? Luego lo que cada uno se va a casa, bueno, pero te da un nivel de seguridad mayor. No asumas nada, esto es lo que decíamos antes, no asumas nunca el contexto de otra persona. Estás haciendo un acto de fe, estás diciendo, joder, es que Guille tiene que saber esto, ¿cómo no va a saberlo? Y te cuento una movida y ni puta idea, ¿vale? Estoy un poco acelerado porque he visto el tiempo que me queda y estoy pasando un poco por la transparencia así. Entonces, también me surgió la reflexión de qué es un buen código, porque la conclusión a la que he llegado está también muy relacionada con el tema de la comunicación. Para mí ahora mismo un buen código es al que yo vuelvo dentro de un mes, por ejemplo, un mes y medio, y lo entiendo. Fin. O sea, que decir, vale, hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer, pero lo entiendo. Y ahora mismo para mí es eso. O sea, igual es también por el contexto en el que estoy, el código que hacemos, pero para mí ahora mismo es eso. Entonces, el código es un artefacto que podemos evaluar desde muchos puntos de vista, ¿vale? O sea, desde la flexibilidad que tiene, la estabilidad, si haces una API, etc., ¿vale? Pero el tema de la mantenibilidad y la mantenibilidad y lo que expresa y el contexto que nos expresa me parece que es uno muy importante y ahora mismo para mí es de los más importantes. Importante, buscar el espacio para comunicar. No es lo mismo que yo le diga a Imanol que, joder, tío, ¿cómo has hecho esto? Tal, delante de mi jefe, que se lo diga tomando unas cañas. No es lo mismo que se lo diga en una sesión o sea, haciendo en la pull request de, pues esto lo haría tal cual, que le esté criticando constantemente. Nosotros ahora, el tema de peering nos ha costado mucho meternos con ello, porque siempre nos ha parecido, o siempre era como, joder, pero vamos a estar las personas. Y ahora estamos intentando entrar, y entonces ahora ya nos estamos planificando, planificamos a una semana y tal, nos planificamos historias peireadas, ¿vale? Como os contaba antes, yo cuando estaba en Carmacro sí tenía esa sensación un poco de desarrollador abandonado, que hacía todo solo, y estoy muy peñazo con el tema de que para problemas complejos y demás es súper importante hacerlo con otra persona al lado. Leí un tuit hace poco que decía que la merge request y la pull request era una sesión de pairing diferida, era una sesión de pairing que no podía haber habido, ¿vale? En una sesión de pairing vais a transmitir mucho más contexto, vas a tener un feedback mucho más rápido, vas a recibir la información mucho más rápido que en un tema de que en una pull request o en una merge request. Y luego las retros, que es mi parte favorita de toda esta mandanga del Scrum, porque es un espacio dedicado a poder mejorar, a poder hablar y poder reflexionar y compartir y formar mejores equipos, ¿vale? Y quería volver aquí. ¿Os acordáis que en la definición hablaba que la comunicación era un proceso en el que se transmitía entre un emisor y un receptor y con un código común entre ambos, o algo por el estilo? Esto es súper importante. Es súper importante. A nosotros nos ha pasado de dos equipos intentar desarrollar la misma funcionalidad porque ha entrado a las necesidades por dos sitios diferentes, pero como lo llamaban de forma diferente, no darse cuenta de que estaban haciendo lo mismo, ¿vale? Eso nos ha pasado. Una vez más hago referencia, lo estábamos hablando antes, en la comida, hago referencia al taller de Vicens. A mí lo que más me pone del Domain Driven Design es el lenguaje ubicuo, ¿vale? Ese rollo de poder hablar todos el mismo lenguaje, si el tío que está vendiendo está diciendo que nuestra aplicación tiene informes, no llamarlo formularios chulis, o sea, no tiene sentido, porque voy a tener que hacer todo proceso de traducción de conceptos, añade un sitio en el que la cadena se puede romper. No sé si os acordáis del teléfono escacharrado, es un juego al que hemos jugado todos. O sea, cuanto menos ambigüedad haya, cuanto menos capacidad haya para que algo falle, mejor. Mejor. Y luego no es solo un tema de lenguaje, sino también los códigos comunes, esos que me quedan 2 minutos. Qué guay. Los códigos comunes también hacen referencia a los diferentes niveles de conocimiento en esto. Si me coge Guille ahora y me empieza a hablar de mónadas y functors y tal, digo, muy bien, Guille, igual me empieza a sangrar la nariz otra vez. Digo, muy bien, Guille, pero no entiendo nada de lo que me estás diciendo, ¿vale? Nosotros, como ya os he dicho, utilizamos la misma tecnología, somos varios equipos que trabajan sobre un producto común, y entonces esto nos hemos enfrentado a esto haciendo los viernes una cosa que llamamos Architecture Day, el nombre es un poco sin más, pero llamamos Architecture Day y es una hora y media todos los viernes que hacemos de Open Space,
en el que los equipos, estamos todos los desarrolladores que trabajamos sobre el mismo proyecto y la misma tecnología, y proponemos cosas que hemos aprendido durante la semana o que queremos aprender que alguien que nos cuente, etc. Lo votamos y hacemos mini charlas, lightning talks o charlas un poco más profundas, ¿vale? Entonces, con eso conseguimos acercar nuestros contextos, borrar los símbolos y los códigos no comunes que tenemos y poder hablar mejor dentro del equipo. Y ya acabo con 3 peticiones. Esto también lo he visto por todas partes, yo creo que es el sesgo ese, una vez más. El don't be a dick, no seas un rockstar, no seas un gilipollas, ¿vale? Somos un equipo. El rollo este del desarrollador 10X, 10 por, yo te digo, el desarrollador 10X es el que hace que su equipo sea así. O sea, si tú eres el único que eres la polla, ¿para qué? O sea, no sirve para nada. Había también relacionado con esto, había una charla de Phil Plait, que es un astrólogo que está metido en rollos de escepticismo y tal, que hablaba para ese ámbito, el mundo del escepticismo, y decía, no vais a convencer a nadie diciendo que son idiotas porque tengan ciertas creencias. Háblale porque esas creencias no son verdad, háblale de ciencia, háblale de tal, pero no le insultes, no digas que el código de alguien es una mierda, explícale por qué, ayúdale a que su código no sea una mierda, ten sesiones con él, etc., ¿vale? 2, sé generoso. Como hemos visto, nuestro cerebro peta a veces. Nuestro cerebro peta el cerebro de la gente con la que hablamos y que trabajamos. Sé generoso, ten paciencia, trabájalo, explica qué es lo... Igual no lo has entendido. Si ves que algo falla, probablemente sea un fallo de comunicación. No hay mala voluntad. Esta es la parte un poco hippie de la charla, ¿vale? Pero sé generoso. Y lo último, sácalo. A mí, una de las cosas también que he aprendido es a identificar las cosas que me rayan y sacarlo, ¿vale? Porque a mí antes me costaba mucho hablar de las cosas que me rayaban, y el problema de no sacarlo es que se te quedan dentro y se acaban pudriendo. Entonces salen en el peor, como decíamos antes, salen en el peor momento y pueden destruir equipos. Entonces esta es mi última petición, que os animo a que saquéis las cosas que no os gustan y lo habléis con las personas que tengáis un problema, etc. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si habéis aprendido algo sobre comunicación y tal, por favor aplicadlo en el feedback. Cuando deis feedback a la charla. Sí, hola. Yo como Scrum Master en la retro... De ahí se puede salir. Que se puede salir. Sí. ¿Hola? ¿No se oye? Se oye. Que yo como Scrum Master en todas las retrospectivas que hago, estoy de acuerdo contigo en que es evidentemente, bueno, para mí es el momento más importante de todo el ciclo, obviamente, pero hablas de sacarlo, estoy de acuerdo, hay que sacar toda la mierda, porque si no va a manifestarse de otra manera, pero ¿qué se puede hacer para intentar evitar una espiral de negatividad? Porque a veces ocurre que de tanto sacarlo, al final eso empieza una debacle en la que al final es una espiral de negatividad inmensa, y creo que esa parte se puede descarrilar. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pero esto es lo de... O sea, esta es mi opinión, ¿vale? Por un lado, normalmente las cosas no son tan negras como las solemos pintar. Todo el tema objetivo, vamos a buscar la objetividad en todo lo que estamos diciendo. Y por otra parte, si las cosas son muy, muy negras, también podemos ir mejorando poco a poco. O sea, quiero decir, vale, ¿qué acciones concretas podemos hacer para salir de esta mierda? ¿No? O sea, podemos juntarnos todos, hacer sesiones de terapia y tal, ¡ay, Dios mío, qué pena nuestra vida! Y luego irnos y que la vida siga igual, o podemos hacer cosas para cambiar. Entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? Luego, otra cosa que no he comentado también, o sea, es muy importante sacarlo, pero también es muy importante conocer con quién estás hablando. A nosotros nos ha pasado una cosa que a mí me molaría mucho, que es darnos feedback a cholón en el equipo, a ver gente del equipo que decir que no quería participar en eso. Porque todos somos porque es que lo importante es que todos somos diferentes, todos somos una complejidad en nosotros mismos, entonces hay que entender nuestra situación, cómo hemos llegado hasta aquí, qué contexto emocional, vital tenemos, y por eso no hay una receta tampoco para decir, no, para comunicarse mejor lo que tienes que hacer es esto. Estaríamos todos felices, comunicándonos, entendiéndonos, una mente colmena y guapa. Sergio creo que iba a decir algo por ahí, sí, allí. Para mí, es para mí. Sí, cuanto menos tarde mejor.
También, también. Ya, pero como me pasa que a veces no entiendo lo mío, digo, bueno, voy a ser poco ambicioso. Es por lo que decíamos, ¿no? Si hay mucha mierda, vamos poco a poco. Vamos, primero voy a conseguir entenderlo yo. Pues nada. Si queréis apuntaros a lo de la catedral, ya sabéis, abajo en la recepción. Muchas gracias por venir.